no tiene la información correcta el episcopado. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así. La respuesta que da la señora Presidente pues es una respuesta preparada. Se ve a leguas cuando este periodista hace la pregunta. Pero, ¿qué pasa? Que en realidad quien descalifica lo que ella ha dicho es la realidad. El episcopado lo único que hace es hacer referencia a lo que todos sabemos. Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Mi primera pregunta sería, pues que ayer el episcopado mexicano emitió un comunicado sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre en Jalisco. Entre los párrafos que integran el texto llama la atención uno en el que se manifiesta lo siguiente, lo voy a leer rápidamente. Dice: manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente, la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes. Es lo que, uno de los párrafos que dice este comunicado. Nos gustaría saber qué opina de estas palabras, sobre todo porque hacen referencia pues al informe que presentó el secretario Harfuch el martes pasado, si no me equivoco. Entonces, tal vez saber su postura o su respuesta, ¿no? No tiene la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de, el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los delitos que se cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México, que es lo que se informa permanentemente. Entonces vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatales. Y aparte la comisión de búsqueda, que tiene también la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece, pues prácticamente no hay cifra negra. Si es por motivo de delito, pues menos. ¿Verdad? La investigación que se hace por parte de las fiscalías, pues es prácticamente 1 a 1. Igual en robo de auto, pues hay muy poca cifra negra. En desapariciones, pues cuando una familia no encuentra a su familiar, pues de inmediato va a la fiscalía. La cifra negra puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías. Las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así. Bueno, eso es lo que dice ella, que no tiene la información correcta. Sin embargo, el Secretariado de Seguridad Pública del mismo gobierno de México confirma que las cifras de personas desaparecidas han aumentado y quienes elaboran este comunicado pues se basan en las mismas cifras, ¿cierto? ¿Qué podría opinar respecto a esto de el aumento de las personas desaparecidas en México? Bueno, naturalmente que la respuesta que da la señora Presidente
pues es una respuesta preparada. Se ve a leguas cuando este periodista hace la pregunta, pues está como poniéndole el balón, digamos, para que ella responda algo que ya tenía preparado. ¿De qué se trata? De descalificar al episcopado. Pero, ¿qué pasa? Que en realidad quien descalifica lo que ella ha dicho es la realidad. El episcopado lo único que hace es hacer referencia a lo que todos sabemos. En este documento hay muchos párrafos importantes, pero se tomó como para meternos en una controversia de porcentajes y de números, que naturalmente el gobierno, desde el gobierno anterior, el inmediato anterior, con el señor López Obrador, siempre se encargó de revolver los datos, de negar los datos, de manipular los datos. Y ahora no se trata de esto, no se trata de entrar en controversia, sino saber que la realidad sigue siendo muy grave en México, tanto en los asesinatos, que pues hay que ver en qué se basan para hablar de que ha disminuido, como en los desaparecidos, donde son precisamente los datos de las agencias que se dedican a esto, tanto oficiales como también del campo de la sociedad civil. Por ejemplo, pues la contabilidad que llevaba Alto al Secuestro, donde también podemos hablar de otra diferencia, la diferencia de datos entre gobierno y la realidad. Esta que llevaba pues la señora Miranda Wallace, que desafortunadamente, bueno, ya murió, acaba de morir, pero ella llevaba pues una tarea muy importante, que nunca coincidía, las cifras del gobierno siempre eran la mitad en aquello de Alto al Secuestro, y esto está pasando de acuerdo a las organizaciones civiles, a las madres buscadoras, esto está pasando con relación a los desaparecidos. Baste pensar en un dato, no como número, como estadística. Aquel dato que conmovió a tantos, ¿verdad? Que nos conmovió a muchos el año pasado, antepasado, cuando desaparecen jóvenes en Lagos de Moreno. Y después incluso vemos que hay un grupo de crimen organizado pues golpeándolos, maltratándolos y obligándolos a maltratar. Finalmente no se supo más. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con estos jóvenes? Jóvenes sanos, de familias católicas que estudiaban, que tenían sus ideales y de pronto desaparecen y ya nadie sabe nada de ellos. No hemos sabido quiénes fueron los que hicieron esto, por qué lo hicieron. Ese es el problema que está señalando el episcopado. De acuerdo. Y desaparecieron a los desaparecidos, porque han habido casos como ese donde ni siquiera se han registrado, ni siquiera los registraron en las mismas cifras del gobierno. Recientemente escuchaba a Héctor de Mauleón, un periodista, quien mencionaba varios casos que han sucedido. Efectivamente, los jóvenes mexicanos, principalmente el 70% varones, pues son los más afectados, también las mujeres, por supuesto, y la violencia lo sufrimos todos, ¿no? O sea, por eso la violencia no tiene género y creo que México merece vivir en paz. Una muy atenta invitación a sumarse al ejército cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar, y suscribirse al canal